Buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Esta es una mesa redonda que tiene como título La lectura, debate, estrategias para su fomento 2, porque hemos tenido una reunión previa del mismo título también con la misma intención de reflexionar conjuntamente sobre qué podemos hacer para complementar la lectura, si acaso es lo que conviene, que es una cosa que plantearemos también. Esta mesa redonda forma parte de una iniciativa de transferencia de conocimiento de la investigación generada en el seno de un consorcio de universidades, de grupos de investigación de la Universidad Complutense de Madrid y de la UNED sobre la edición literaria electrónica. Entonces, estuvimos trabajando con fondos sociales europeos y con fondos de la Comunidad de Madrid durante 3 o 4 años, y a raíz de eso la verdad es que la investigación que estábamos generando nos parecía que tenía interés social, y es así como nació la iniciativa de esta exposición, que tiene una doble vertiente, física itinerante y luego por otra parte virtual, que tiene como título Instruir deleitando, 100 años de lectura infantil y juvenil en España. Si no lo he dicho medio millón de veces, no lo he dicho ninguna y ya mi cerebro se bloquea. Bueno, entonces con motivo de esta exposición pues estamos organizando al menos 2 actividades en la sede de turno, ¿no? La exposición ha pasado por 7 puntos en España, ahora mismo se está desmontando en Úbeda, y es por eso que vamos a realizar esta mesa redonda con motivo de su clausura. El objetivo de esta exposición ha sido pues hacer un reconocimiento a la labor de tantos agentes sociales, editores, escritores, profesores, bibliotecarios, libreros, etcétera, en pos de la lectura. Y nos parecía que era una buena ocasión para sacarla a la palestra, ¿no? Y ver si estamos exactamente donde nos gustaría, ¿no? En términos de lectura a nivel social. Y luego también, bueno, pues el año pasado, 2023, fue el centenario de una colección de relatos de Saturnino Calleja, de nombre Plaga de Dragones, sobre la que habíamos estado investigando en el seno de este proyecto que he mencionado antes, el ITER. Entonces, bueno, sabéis que las celebraciones, los aniversarios son un momento de celebración, valga la redundancia, y también procede, bueno, pues, hacer una pausa para reconocer la labor de pioneros como fue Saturnino Calleja, pero también Antonio Álvarez y tantos otros. Bueno, y entonces estamos aquí hoy con de izquierda a derecha Juan José Magaña Redondo, que es profesor de inglés del Instituto de Educación Secundaria Los Cerros, aquí en Úbeda, y también coordinador de extensión universitaria en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en su centro asociado de Jaén Úbeda. José Carlos Moral Ruiz, que es profesor de Geografía e Historia y librero, y estamos aquí en su librería Libros Prohibidos en la ciudad de Úbeda, y le agradecemos muchísimo el que nos haya cedido su preciosa y sugerentísima librería para organizar este pequeño acto. Isabel Montes García es directora de la Escuela Oficial de Idiomas de Linares y profesora de francés en ella. Y por último, María Dolores Marín Moreno es profesora de lengua castellana y literatura y coordinadora de la biblioteca del mismo instituto que Juanjo, que es Los Cerros, aquí en Úbeda.
Yo soy Elena Bárcena, soy catedrática de Filología Inglesa en la UNED, en Madrid, y bueno, mi contacto con Úbeda es a través de Juanjo, con quien colaboro en temas de investigación. Bueno, pues si os parece, podemos empezar, no sé, en el sentido que me digáis, con una pregunta muy genérica sobre lo que ha supuesto la lectura en vuestra vida personal, no tanto profesional. Lola. Eso es muy difícil. Porque yo no, si miro hacia atrás, yo no me recuerdo sin leer. Entonces, pensando y pues de qué podemos hablar y tal, pues muchas veces surge pues, el tema de que algunas veces leemos porque en casa nos dicen que leamos, porque ven libros, porque en mi casa no era así, porque mis padres no leían, pero sí fueron de los que se apuntaban a tipos de lectores y tal. Los libros eran caros, no llevaban a la biblioteca, o sea, en mi casa no había libros, pero sí motivación, sí interés por mis padres en que leyeran. Y yo sí me recuerdo de pequeña leyendo en la cama, de papá, porque tenía que terminarte y tal. Y no puedo pensar en un momento de mi vida que me haya estado leyendo. O sea, para mí la lectura está íntimamente asociada como a la cocina, que me gusta también. Quiero decir que no me concibo sin leer. No es ni una obligación, ni es algo que pertenece a tu día a día, ¿no? No puede pasar un día sin que. Maravilloso. Isabel. Yo un poco igual, era una niña lectora, ávida lectora, y tenía el apoyo en casa de mis padres, pero sobre todo de una serie de tíos que eran jóvenes y docentes, y entonces me fomentaba mucho todo el regalo que entraba, era siempre un libro. Y uno de los recuerdos momentos que tengo es precisamente el Salón del Libro en Elche, en Alicante, donde vivían mis tíos, y era que me firmas un ejemplar de La historia interminable de Michael Ende. Eso para mí es como... soy de esa generación, ¿no?, que leyó La historia interminable. Y mi relación personal con la lectura, tengo que decir que he tenido una crisis y yo creo que lo tengo que decir. Tuve un cáncer hace 5 años y todo el mundo me decía, ya verás, con el cáncer no vas a poder leer. Y yo me compraba libros, me regalaban libros, me llevaba libros a la quimio, efectivamente. Se te para completamente tú no puedes leer. Pero habían comentado varias amigas, me habían dicho, y me ha costado recuperar, y para mí ha sido muy doloroso, es como perder un amor, ¿no? Como de pronto muy doloroso el perder esa relación con la lectura que tenía, ¿no? Y me cuesta mucho, me cuesta, no es como antes, no es igual, pero sigo leyendo, sí. Tengo una experiencia similar de algún momento de mi vida en el que no he podido leer o escuchar música, porque yo creo que tiene mucho que ver con las emociones, ¿no? Y es un momento en el que a lo mejor no puedes dejar entrar más de las que ya tienes que gestionar, ¿no? No lo sé, puede ser. José Carlos. Bueno, yo en mi caso sí es verdad que tenía, yo al ser el más pequeño de 3 hermanos, pues sí tenía un reflejo en mi hermano mayor, inmediatamente mayor que yo, que me lleva 4 años y pico, y él era muy fan de los cómics y de estos libros que había antes de clásicos juveniles, donde venían 3 páginas de texto y una página de cómic. Entonces ahí, pues primero a través del cómic, pues cayeron en mis manos, pues, por supuesto, La Isla del Tesoro, algunas aventuras de Jack London, de Salgari, etcétera, Julio Verne, por supuesto. Y entonces, bueno, por supuesto los cómics españoles de Mortadelo y Filemón, o Asterix, etc. Entonces esa fue quizá la manera en la que yo pues me enganchaba a la lectura, y la verdad que se pasaban unos ratos estupendos porque además teníamos muchísimo. Y luego pues también mi padre, en este caso, pues tenía aquella colección fantástica de RTVE, donde había unos libros así en un color crema, bueno, pues muy llamativo, ¿no? Porque era un clásico de la literatura universal y también, por supuesto, clásicos españoles. A ellos llegué un poquito más tarde, pero sí, yo me enganché muchísimo con los cómics, y luego, ya pues un poquito más mayor, pues ya con las novelas de aventuras, y de ahí a mis sitios, claro. Qué bueno que hables de engancharse, porque realmente es, o sea, es como que al final le posee a uno casi, ¿no? La afición, como todas las pasiones, ¿no? Claro. Sí. Igual que la música, como toda Sí. Juanjo. Pues yo también, un poco como decía Lola, el ambiente en casa, de ver muchos libros, ambiente de lectura, y hasta el punto de que me he acordado, comentando las historias que estabais diciendo, que
creo que soy de los pocos que su padre le regañaba por leer, por leer antes que él. Es decir, si había un periódico, no estamos hablando también los cómics, Roberto Alcázar y Feliz, que son antiguos, o sea, son de su época más que de... Pero vamos, a mí me gustaba mucho verlo y también me enganché mucho por ahí, pero por ejemplo el periódico, yo iba muchas veces a por el periódico, claro, yo llegaba y lo cambié inmediatamente, y suplemento, tal, y no, primero soy yo. Entonces, es curioso, ¿no? Como, no sé, y entonces sí, yo creo que, lo he hablado con Lola una vez, yo creo que ese ambiente se inculca muchas veces a la hija, ¿no? Yo creo que eso, realmente tú directamente no les estás diciendo nada, no les estás diciendo que lean, pero claro, ellos ven si eso lleva a algún sitio o no. Claro, si te ven leer, pues, igual que si te ven haciendo otras cosas, ya imitan. Sí, Entonces sí. yo creo que, y también pasa por la música, ¿no? Por eso tú, digamos, por escuchar, por la cultura en general. Sé que al final todo es, hablamos de lectura, pero al final todo es todo está, ¿no? Pero es interesante que habléis como de un ambiente lector, ¿no? Que el ambiente venga por tus padres, que a lo mejor ellos no son lectores, porque una de las cosas que se dicen hoy en día cuando se habla de que estos jóvenes no leen, es que claro, los padres no leen, pero a veces no es necesario, ¿no? Y incluso, quizá no lo sé, puede ser contraproducente decirle a un niño lee, ¿no? Porque en el momento que lo conviertes en una obligación, pues pierde un poco la magia, ¿no? Y parece... Pero todos habéis mencionado de alguna forma que pues una inspiración en casa, ¿no? Como para leer. ¿Pensáis que en tu caso, Lola, que o sea, tu hogar era el sitio donde realmente pues, percibías esa llamada, ¿no? Hacia la lectura más que tus amigos, por ejemplo? No, hombre, más que mis amigos sí, pero yo en mi casa, en mi caso, Sí. cuando yo era pequeña en mi casa no había libros. Los libros que había se empezaron a comprar cuando mi hermano, que era un hermano mayor que yo, Sí. y llegamos a una edad de que empezamos a demandar más libros, entonces todos los regalos, el rey y tal eran libros. Pero mis padres no leían. Sí. O sea, mi madre, por ejemplo, aprendió a leer muy tarde. Sí. O tenía una lectura funcional, pero a leer por placer está leyendo ahora. No, y yo recuerdo hacer los deberes con mi madre, que ahora se sacó el título de secundaria, se sabe antes, cuando yo ya tenía 12 o 13 años. O sea que en mi casa yo no puedo decir que he recibido esa pasión por la lectura, pero sí ese interés por mis padres de que nosotros leyéramos. Yo no he leído, pero tú sí, ¿no? Y sí que había momentos, que es lo que muchas veces falta en las casas, donde no había televisión, no había ruido, para que pudiéramos sentarnos todos y cada uno cogía, pues, mis hermanos pequeños jugaban y los que éramos más grandes leíamos, hacíamos deberes o lo que sea, pero teníamos ese momento de que no había ninguna otra distracción y leíamos. Mi padre leía el periódico, eso sí, y había ese momento de silencio. Yo creo que muchas veces en las casas lo que hace falta es eso. Y también la conciencia del lector, ¿no? Porque cuando hemos dado talleres, charlas y tal, me acuerdo una que nos llevamos libros de lectores en un colegio de infantil, cuando fuimos, y los padres, las madres sobre todo que fueron, alucinaban porque no sabían que existían esos libros. Pero claro, tienen conciencia de que sí que tienen que leer cuando lleguen a la escuela. O sea, cuando llegan a la escuela estamos hablando de cuando ya sepan leer, o sea, decodifican el código. Otra cosa es que lean, ¿no? Ya hablamos de chavales con 6, 7, 8 años, ¿no? Pero antes es como si no hubiese lectura para ellos porque no saben leer. Entonces, claro, es que hay 1000 historias, hay 1000 cuentos, 1000 formatos de libros para niños que todavía no leen. Entonces, creo que en las casas es fundamental, pero no decisiva. Pues yo tengo muchos alumnos que son grandes lectores cuyos padres no leen. Y no les compran libros, que es lo peor. O sea, que dependen de la biblioteca absolutamente para todos. Y este curso en concreto tenemos 3 chavalillos que me hacen mucha gracia, que están enganchados por los casas y están ahí, claro, son libros caros, hay unas ediciones muy bonitas ahora porque compramos los libros aquí, los cuentos tenebrosos de Poe, son ediciones súper bonitas, ilustradas y tal, y nos demandan esos libros, porque saben que sus padres no se van a comprar. Y yo alguna vez digo, que bueno, diga a tu padre que sale más barato que pagas el móvil. Pero no tienen esa conciencia de que para la cultura también se puede hacer la inversión. Entonces yo no creo que, hombre, evidentemente una persona que se ha criado en una casa donde se lee, nosotros lo vemos con nuestra hija, lo tiene más fácil. Porque si se ha creado ese ambiente, pero yo no creo que sea determinante, porque también tenemos ejemplos de niños y niñas en cuyas casas se lee que no cogen un libro ni atar. Entonces que ahí yo no creo que sea determinante. Es un punto positivo, digamos, pero no determinante.
Isabel, ¿tú crees que o sea, estamos en plena época de la innovación, ¿no? Mientras que yo creo que estaréis de acuerdo que la vida iba muchísimo más despacio. Antes había una tendencia a releer los libros, yo no sé si releías. Yo he leído Las aventuras de Tom Sawyer como unas 20 veces, porque era un libro que además lo terminé, ahora voy a empezar, me encantaba, ese libro era el escapismo total. Entonces, sí, al releer, bueno, por supuesto, yo creo que no sé si se lee menos o más, porque esta mañana estaba mirando estadísticas y datos y no estaban pareciendo tan malo como me lo quieren hacer pintar a veces. Pero sí, es cierto, releer libros por gusto, a mí personalmente me encanta, pero creo que también se hace menos. Tenemos como una prisa de consumir, de marcar, pues no sé, marcar, ¿no? Me lo he leído, la trilogía, no sé qué, la serie, no sé cuánto. Y entonces yo creo que sí, que se ha perdido un poco el proceso de la lectura. Sí. Yo, por ejemplo, ahora ahí tienes que decir cosas. Sí, bueno, yo ahora desde hace unos 3 años o así estoy llevando aquí lo que es el taller literario de la librería, y entonces yo hago una serie de propuestas en una serie de ciclos, ¿vale? Varias novelas en un ciclo que tienen algún punto en común, alguna temática, y entonces la gente elige en esos ciclos, ¿no? O sea, elige uno de esos 4 ciclos que se proponen. ¿Qué pasa? Pues que hay muchos libros que yo a lo mejor lo elijo por novedad, pero hay otros que me lo elijo porque ya lo he leído, por lo cual me obliga a la relectura. Muchas veces pienso, con lo que aquí se mueve, a veces me voy un poco agobiado porque pienso que necesito 7 vidas para leer lo que pasa por mis manos. Pero luego es muy interesante esas relecturas de esas novelas que se eligen en los ciclos, que por ejemplo mañana tenemos una que he releído y terminé ayer. Y es curioso como esa segunda lectura, en un plazo solo de 3-4 años, pues te han supuesto un cambio de visión de lo que has leído, o te han supuesto sorpresas, porque yo soy de subrayar los libros y dije, y entonces pienso, ¿y por qué subrayamos? Y ahora subrayaría otros razones. Entonces, la lectura es muy interesante. Es verdad que el tiempo de lectura no es el tiempo de nuestra vida social, y entonces compaginar eso es complicado, pero la lectura es muy interesante. Bueno, lo haces con otras personas, pero claro, otro enfoque diferente. Sí, en eso, por ejemplo, el otro día estaban aquí Andrés Neumann y Juan Casamayor y comentaban al respecto de esto el tema de la lectura, ¿no? y todo lo que podría proporcionar, y a mí me parece súper interesante. Lo que pasa es que es lo que digo, el tiempo de lectura, la velocidad a la que nos movemos es algo que debemos de aprender a compaginar. Y yo creo que ahí, por ejemplo, es uno de los puntos en los que hay que incidir con el tema de la gente joven, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a impulsos muy rápidos y el tiempo de la lectura, es verdad que hay chicos que leen, porque aquí, pues, la verdad es que vemos chicos jóvenes y te alegra mucho cuando vienen, y sobre todo chicas, pero es complicado. Hay muchos chicos que les cuesta, están acostumbrados al impulso rápido, al busco esta noticia y no miro más de la primera que aparece. O sea, todo es tan rápido que, claro, hablarles de leer un libro es complicado. Sí, yo iba a comentar el libro de lo que recomendó José Carlos, que bueno, no sé si los demás tienen la misma impresión, pero es verdad que yo en la aula veo cada vez más división, o sea, veo que hay alumnado que lee de cine, con una cultura que sorprende a su edad, que realmente me impacta, y una cultura que impacta también. O sea, es un abismo. Una brecha muy grande. La polarización. Sí, la polarización, sí, un poco todo está así, ¿no? Y entonces, claro, hablar de, no sé por qué el otro día estábamos hablando de cine, me parece, y ya no sé, es que no recuerdo ahí, mencioné 2 o 3 películas súper conocidas, y la mayoría de las no les sonaban, pero que luego ya, con los alumnos que sí mostraron interés, hablando, ya me empezaron a hablar ya de obras más, claro, me impacta. Porque ese impulso que se está fomentando un poco, ¿no? Sí, porque no hay concentración, no hay... Yo diría que hay, lo que decías, polarización entre los que leen mucho
y los que no leen, pero luego yo también veo otra cosa que es como que en lo que es lo que conocemos como literatura juvenil, pero luego un poco entra a la veintena ya también. Es decir, que chicos que tienen ya 21 o 22 años siguen leyendo, no sé qué decir, voy a dar a mi hija, por ejemplo, Las aventuras de Percy Jackson, que está más pensado para no, ella se lo leyó cuando era adolescente, pero le gustó. Y ahora está comprándose los libros, está fundando una colección, se está comprando en segunda mano, pero tiene todo un grupo de amigos a través de las redes sociales que siguen Percy Jackson, lo conectan también con la serie de televisión, con las películas. Entonces, como que la literatura más sensación también por los libros que los alumnos de la escuela de idiomas suelen pedir, porque tenemos dos sistemas en la biblioteca y un armario de intercambio de libros. Y sobre todo los libros que para intercambiar suelen ser literatura juvenil que con la edad que te vienen esos alumnos sorprende. Bien porque leen, oye, que no vamos a ponerle pegas, ¿no? Pero a mí me sorprende un poco que entramos, que se prolonga un poco la adolescencia y nos metemos ya en los 20 con otro Es que tipo una de las autoras más vendidas, que ahora no recuerdo el título, pero es el más web, parece. Megan Maxwell. Esta chica, bueno, es una señora mayor, creo, ¿no? Sí. Es la que más vende en España. Bueno, que yo mayor. uso... No es muy mayor. Bueno, sí que sea, bueno, como yo. Sí, bueno, sí. Un tiempo. Madura. Pero que quiere decir que esta señora escribe libros facilones. Sí, dice reading. Y yo me lo empecé a leer pensando, bueno, por mera curiosidad, uno que no me gustó nada, supongo que tendrá su público, evidentemente, y me pareció que no se diferenciaba mucho de esta chica balear que se ha dado a conocer por internet, la última trilogía que compramos. Es también un libro. Una chica que se dio a conocer por el Wallapop, no, por el Wattpad, y ha empezado a publicar también y tiene un mogollón de adolescentes enganchados. Y tú la limitación es que me leí un capítulo, ¿vale? A mí no me interesa. Pero yo no vi diferencia entre esto que está orientado a adolescentes y el libro de esta señora superventa orientado a personas mayores. Bueno, supongo que está pensando en un público de mujeres maduras, ¿no? Sí, bueno. Tipo Las sombras de Grey, algo así. Sí, lo que dice Entonces, yo no creo es que literatura de estación de tren, ¿no? De- Que es sí. el típico libro que te compras en una estación Por eso de no tren. creo que haya diferencia entre adolescentes y un público adulto. Hay un tipo de literatura que es fácil de leer, engancha, que además es cliché total porque se repite, te lees un libro y te has que lees el otro día, que son iguales, y venden mogollón. Es lo que más se vende en este país. Y te va a la literatura juvenil, lo que más se está vendiendo ahora mismo, lo que nosotros compramos, son trilogías, pues ya de 1 de 3 en 3. Y lo anuncias. Sí, O sea, no dices bueno, y de va a primera salir, novela, no, va a y estoy salir. esperando que salga, es un poco, yo creo que empezó Harry Potter con eso, ¿no? O sea, Sí. el tema Pero de... pasa un poco también con la literatura de adultos. Por eso digo que a mí me parece que es lo mismo. No ya algo tan encasillado como Megan Maxwell, el mismo Ken Follett, quiero decir, sí. Es una escritura de más o menos cliché, por supuesto correcta, con cierta calidad en algunos casos, pero al final es una fórmula del seller y hay mucha gente que se engancha en eso. Está bien, claro, pero lo ideal es que la gente también, no sé, tuviera en algunos casos un poquito más de curiosidad en abrir otros campos. Y luego hay muchísimos escritores. Yo hace poco hice un curso de Sí. escritura creativa por error. Porque Por me- error. Sí, sí. Por error porque me matriculé, como no leemos, es que no leemos los papeles. Me matriculé en la UNED, que era un curso orientado a la escritura creativa en el aula. Ah, ¿Vale? Entonces, como el año pasado estábamos diseñando actividades y tal, digo, pues mira, pues si completo, la UNED siempre da. Pues no. Y claro, el primer día que entro, es que flipé, pero que hay un montón de gente que poco menos que son, pues yo qué sé, Nabokov aquí, ¿no? Y te dan la fórmula. ¿Cuál es la fórmula del éxito? Resumiendo un montón de que no es un curso al final, son una serie de conferencias de un señor que viene aquí que yo he escrito un libro. ¿Y cuáles son los, pues, cómo son esos libros? Capítulos cortos, secuencias cortas, personajes fácilmente identificables. Te tienes que terminar el capítulo con un salto al vacío porque quieras seguir leyendo. Y si te pones a leer, lo que tiene éxito ahora mismo es que cumplen esos perfiles. O sea, hay una fórmula de éxito que la vamos a Eso repetir. tiene un poco que ver con lo que hablábamos antes del tiempo, Sí. de nuestro tiempo social y nuestro tiempo para todo, en relación a la lectura. La lectura que a lo mejor tú, bueno, pues te gusta, disfrutas, como yo también en un momento determinado, puede ser de muchos géneros. Y entre ellos pues está la literatura más sesuda, si te apetece en un momento determinado. Pero es verdad que hay gente que hay
hay mucho reparo, se asusta mucho con cierto tipo de cosas. Y eso que la oferta editorial es suficientemente amplia. Demasiado. Sí, pero me refiero que es verdad que al haber una amplitud enorme hay mucha morralla, pero también es verdad que hay una cantidad muy aceptable de cosas muy buenas, cosas muy interesantes, o cosas que aportan algo, o cosas que sin aportar nada pues están muy bien escritas y tienen ese sabor de la literatura mayúscula, ¿no? Y luego pues también, ¿no? Sí, nosotros en realidad nos mantenemos muchas veces gracias a eso también. Claro, pues te decía, en ese equilibrio de calidad y venta, porque claro, también tenéis que mantener, ¿no? Un poco... Sí, es cierto, y luego lo apuntaba antes también con el tema infantil, es cierto que las editoriales en tema infantil, o sea, de niños desde 0 años hasta 7 u 8, hay una variedad enorme y además han trabajado muy bien en el sentido de que hay libros para todos, libros de tacto, libros de sonido, libros de observación, libros de... Para otras capacidades. Claro, sí. Claro, efectivamente. Entonces, en ese sentido es algo que nosotros no tuvimos. Y esa estrategia es buena para captar lectores. Las editoriales, digamos, bajo mi punto de vista, las editoriales infantiles y juveniles tienen un abanico de calidad bastante mejor. Y están haciendo cosas muy bonitas. Sí. Estoy pensando, por ejemplo, en SM, que saca libros esta mañana, buscando un libro de... se llama Amor más allá de la muerte, esta chica que también ganó un premio... Sí. Es que yo no lo controlo mucho, por la que los ese fue el primer libro que salió hace un mogollón de años y me gustaba mucho porque fue el primer libro que tuvimos literatura juvenil que venía con una playlist cuando todavía existía Spotify. Entonces es una edición cuidada porque te venía con la primera edición de ese libro venía con un CD. Luego ya desapareció el CD y te venía ya el enlace a Spotify. Ahora mismo está descatalogado. Entonces son libros tan bonitos, tan bien cuidados, con recomendaciones del autor, escribe una carta y yo te digo, ese contacto con el autor tan fácil, con los libros de Nando López, que son muy cuidados y además te permite, ¿no? El autor permite esa retroalimentación con los lectores. Eso a los chavales los motiva mucho, porque se sienten muy bien sabiendo que sale un libro difícil o una adaptación o lo que sea, pero que con el autor pueden hablar, ¿no? Y se sienten súper bien. Sí. Os iba a preguntar también por vuestras preferencias lectoras y la evolución que habéis tenido como lectores. Yo que soy una lectora muy anarquista. Yo leo por recomendaciones de amigos muchas cosas, ¿no? Eso yo creo que lo primero es boca a boca. Por cuestiones de trabajo, lo de releer. Creo que llevo 8 años metiéndome en el árbol de la ciencia, ya estoy un poco del árbol de la ciencia. En fin, o Carmen Martín Gaite, ¿no? Que esa sí que me ha sorprendido porque Carmen Martín Gaite es una lectura difícil y cada vez que la leo me gusta más. Pero yo he ido picoteando, yo empecé formándome como lectora con Martín Vigil. Entonces, claro, cuando a mí me dicen, es que la literatura juvenil y tal, pues yo la he hecho la lista atrás y Martín Vigil tampoco calidad, ¿qué quieres que te diga? No me ha dado por leerme a Martín Vigil, no sé si alguno de aquí se lo habrá puesto a leer. Eso de él, ¿no? Eso, y a los minos reales, no sé qué, ¿no? Bueno, Jairo, no sé cuál. Pero yo creo que no tiene la calidad, o sea, ¿me lo leería ahora? Pues yo creo que no, ¿vale? Y de ahí luego yo estudié filología hispánica, entonces durante muchos años estuve leyendo casi por obligación los libros, bueno, por obligación los disfrutados, ¿no? Y llevo muchos años, pues especialmente interesada en literatura escrita por mujeres o imágenes de mujeres. Me tira eso. Sí. Luego de género, pues yo nunca había sido directora de teatro, por ejemplo. Y desde hace 3 años que estamos en un club de lectura de teatro y podemos hablar con los autores, pues creo que es uno de mis géneros favoritos ahora. Sí, sí. Hay una iniciativa que no sé si conoces, que es el legado femenino, bueno, el legado de las mujeres más o menos se traduce, porque, bueno, como parte de esta exposición hay un proyecto para apoyar a los profesores, pues sobre todo en el ámbito de las lenguas, la cultura y la lectura. Y el proyecto lo estamos llevando a cabo con varias comarcas, rurales sobre todo y tal, ¿no? Y una de ellas en Castilla-La Mancha, pues surgió un poco la idea que decías tú, que me ha llamado la atención cuando has dicho, estoy leyendo a mujeres, porque se identificó que el
los programas educativos no hay presencia casi femenina. Yo hice mi idea, investigué sobre eso, sobre la presencia de las mujeres. Y bueno, lo que pasa es que la hice en el 2005, la cosa cambió un poco, ¿no? Sí. No mucho, pero algo. Igual que yo siempre cuento que terminé filología hispánica y las únicas mujeres que yo conocí fue Rosalía de Castro y Santa Teresa de Jesús, que creo que como todo el mundo, ¿no? Quinto de carrera lo hice en Inglaterra y allí conocí a Ana María Moiser, conocí a Montserrat Roy. Yo conocí a las mujeres españolas en Inglaterra, lo cual ya es significativo. Y luego cuando empecé a trabajar, daba mucha rabia que tengas que hacer como una postilla. Bueno, pues en el 27, oye, que también estaba Carmen Conde. Y ahora los libros siguen apareciendo en la mayoría de las ediciones como una postilla. También podemos leer en el 98 un grupo de mujeres que, bueno, no es que pues también pueda hablar, es que ya estaban ahí. O sea, hay que insertarlas, no como un anexo. Entonces, claro, esa lucha luego te encuentras también en los centros, pues ya está la feminista. Sí. Ya estamos, ya está la Lola otra vez con el rollo de que hay que meter mujeres. Eso lo he escuchado, vamos, me lo han dicho. Pues volviendo a este proyecto que mencionaba, del legado de las mujeres, bueno, es que lo mismo se puede decir en el ámbito de la música, del arte, de la etcétera. ciencia. Bueno, total, que acabaron dirigiéndose al Ministerio de Educación y solicitando justificadamente, ¿no? que bueno, pues que los incluyan por pleno derecho, no para hacer ningún favor, sino para... esto, ¿tú crees que hay una presencia, sí, hay una presencia mayoritariamente masculina en el ámbito de la autoría? En el ámbito educativo no tengo ninguna duda, Sí. pero en el ámbito, por ejemplo, de la librería, yo creo que ahí se ha conseguido más. Quiero decir, hay editoriales muy potentes, por ejemplo, como Anagrama, que tiene un plantel de autoras espectacular, y bueno, y otras. Luego hay también editoriales que se han especializado más en la literatura femenina. Quiero decir, aquí, si echamos un rato ahora mismo, no creo que haya ese sector. Y yo creo que compran más mujeres, ¿no? Aparte Hay muchas más lectoras que lectores. Hay más lectoras que lectores y también en el público juvenil se nota bastante. En ese sentido, yo creo que ahí, no quiero decir que tampoco me he parado a analizar, pero mi impresión es que en editoriales independientes e incluso en grandes editoriales, las mujeres en literatura ahora mismo, vamos, yo casi diría que leo más mujeres que hombres. Y se están recuperando, ¿no? Sin hacer ningún esfuerzo, quiero decir. Sí. Y porque creo que se están recuperando muchos textos. Sí, por ejemplo, bueno, Luisa luego Carmen, ¿no? luego también se están recuperando. Textos que estaban olvidados, Sí. se están recuperando y se están leyendo. Porque el de Tirrum, por ejemplo, ha sido un éxito de venta. Sí. Después de 1000 años sin publicarse ese libro, se va a votar. Pero vamos, que lo que es la literatura, la narrativa actual, como ahí en el mostrador de novedades, hay mayoría de mujeres. Pero en el canon literario no. Ya, exacto. Sí, bueno, eso es lo que decimos, oficialmente, académicamente y tal, quizá a lo mejor no se ha valorado suficientemente la literatura femenina, eso es cierto. Sí. Isabel, ¿qué nos dices de tu propia evolución como lectora? Pues, hablabas de Tom Sawyer, sí, mucha pasión. Bueno, yo como soy profesora de idiomas, empecé a leer en inglés muy pronto, en la adolescencia. Libros que me prestaban, porque claro, por aquel entonces era muy difícil procurarse libros de idiomas muy generales, por ejemplo. Entonces libros que me prestaban mis profesores, lo primero que me caía en la de encima. Pero recuerdo haber leído cuando estaba en Go, antes de entrar a la universidad, leí Darkness de James Joyce. Y me gustó mucho, sí. Lo llevaba además para que luego digan que ahora que exigimos mucho la escuela oficial de idiomas. Yo por aquel entonces, para sacarme el Proficiency, tuve que leerme Darwiners de James Joyce. Y tocó además un examinador que era irlandés. Antes de la selectividad ya me entrené allí. Y entonces yo siempre cogí la costumbre de alternar. Leía un libro en inglés, un libro en francés, un libro en español. Y he ido así, y ha ido cambiando un poco. En francés me gustan, curiosamente, en francés me gustan mucho dos autores que no son franceses, que son Jorge Semprún y Alexis Vasilakis. Y los dos han escrito mucho sobre el bilingüismo y sobre la biculturalidad y el doble yo, ¿no? Y Jorge Semprún había libros que lo escribía en francés
directamente, y había otros que lo escribían en español, y luego están sus traducciones. Y entonces de Saint-Preux me gustan mucho las novelas, ha ido Cruz de Verano, en francés, que escribió en francés, y todo su relato sobre la experiencia en los campos de concentración y de su juventud. Y me gusta mucho en francés Alexis Vassiliakis, que es un griego, pero que escribe todo sobre el francés y reflexiona mucho sobre la adquisición de las lenguas, sobre la lengua materna, la relación con la lengua materna, tiene de hecho un libro que se llama La lengua materna. Sobre la experiencia de aprender un idioma, por ejemplo, decidió que iba a aprender centroafricano y tiene todo un libro sobre esa experiencia de descubrir un idioma que a él no le tocaba nada, todo el centroafricano y plantarse en República Centroafricana. Ese tipo de autores me gusta mucho, el autor que tiene así como que va y viene, ¿no? De una cultura, de una lengua a otra, incluso que escribe en dos idiomas, que escribe en un libro puedes encontrarte pasajes a lo mejor en inglés, en gaélico, y me gusta mucho este tipo de autores. Y la novela americana me gusta mucho, la novela americana, bueno, Paul Auster por supuesto, pero me gusta mucho más que Paul Auster Siri Hemsworth. Yo por ejemplo cuando tengo alumnado que le cuesta leer a Paul Auster o que no le ha gustado mucho, Siri Hemsworth tiene unos libros apasionantes, además conoce la pintura, el arte, tiene Goya, tiene unos libros sobre salud mental y bueno, va mezclando un poco y engancha mucho la lectura de Siri Hemsworth a quien le ha podido costar trabajo leer a Auster, ¿no? Y en inglés me pasa igual, me gustan mucho las novelas, por ejemplo, de autores de origen hispano, de origen extranjero, que hablan sobre su llegada a Estados Unidos, la integración en la sociedad americana, y un libro fantástico que es Cheese America, que es que es el autor de Las cenizas de Ángela, perdóname, pero soy malísima para los autores. Fran Maco. Pues Cheese, que es, creo que en español Eras una vez América, algo como, es que no lo sé, lo he leído en inglés, es su vida como maestro, como profesor, su relación con la profesión de docente. Son libros, a mí me gusta mucho ese tipo de autor, mestizo, ¿no? Sí, sí, sí. Quizá porque, bueno, de tu propio perfil sí, también sí, lo sea, ¿no? Interesante. ¿Y tú qué nos puedes decir, José Carlos? Pues Referencias, tu evolución como lector. Supongo que habrá tenido un tremendo impacto, ¿no? Estar rodeado de libros a la hora de Sí. Yo primeramente como decía antes, me enganché muchísimo con la literatura decimonónica norteamericana, sobre todo la novela de aventura, novela gótica. Ahí tuve un campo muy amplio, acabé con Lovecraft y otra serie de autores como Arthur Machen, Algernon Blackwood, luego Max Shelley, etc. Y de ahí pues di un salto pues claro, lógicamente a otras cosas. Aunque yo siempre he vuelto a la literatura gótica y de vez en cuando pico, por así decirlo, pero claro, luego me he abierto a otras cosas, pues empezamos con la literatura underground, nunca dejé los cómics y bueno, pues actualmente pues leo un poco de todo. Es verdad que me gusta mucho, no sé por qué, tengo tendencia, leo poca literatura española y suelo leer más literatura pues o del este o norteamericana o no sé. Me van llevando un poco también los catálogos de las editoriales independientes, claro, y eso ya es de formación por estar aquí. Sí. Muchas veces hay unas editoriales que tienen unas líneas determinadas que te gustan y ahí cuando van surgiendo las novedades, pues claro, al final vas picando un poco de ahí. Pero si he de decir una autora que me haya impresionado realmente, es la premio Nobel, la Olga Tokarczuk, que sí me he leído Un lugar llamado Antaño, me lo he leído 3 veces. Me parece una novela absolutamente espectacular. Y luego me gusta mucho la editorial de Rata Naturae, pues porque la colección está de libros salvajes donde hay una serie de novelas basadas en la experiencia, en las que, bueno, pues digamos que se transmite esa relación vital en ambientes extremos, en ambientes hostiles. Me gusta mucho por mi creencia sobre la naturaleza y ese tipo de cosas. Pero vamos, ya digo que leo más o menos un poco de todo. Hay una editorial francesa, se llama Artusur, que tiene la librería Casa Madre está en Arles, en la ciudad de Región del Sur, además dentro de la librería hay un jamar, hay un baño. O sea, tú puedes ir a la librería y además te puedes dar tu baño. Y es una editorial muy interesante, pues vamos todos los años, hacemos peregrinaje a Artusur. Es editorial y tiene su propia librería.
tiene una línea de autores traducidos pues, de África, de países así, de Asia, de Egipto. Y a través de estos he conocido, por ejemplo, autores como el edificio Jacobian, que es una novela fantástica egipcia, o Taxi, que también es una novela egipcia sobre la sociedad de Egipto actual. Y yo creo que es verdad que ahí hay cosas muy interesantes en lo que tú dices, ¿no? Países periféricos, ¿no? A lo que nos hacen. ¿Qué tesoro de recomendaciones estáis dando? Qué bueno. Juanjo. Pues yo, un poco como Isabel, ¿no? Lo de alternar idiomas por Sí. el tema también de mantener... Pero realmente, o sea, tuve una época ahí de adolescente que leí menos, la verdad, estuve en la crisis esta, ¿no? Que tenemos... Es verdad que incluso durante la carrera, no, haciendo filología, no era yo muy lector, pero el año de Bristol, precisamente el año de Inglaterra, me fascinó la forma de enseñar allí la literatura. Alguna vez lo he hablado con mis compañeras, porque sobre todo aquella clase de Cumbre Borrascosas, que no se me olvidará, me la releí otro par de veces más, que era una novela. Yo soy más de la hermana Bronte que de Jane Austen, pero bueno, que además casi suspendo la asignatura porque mi profesor dijo que digo, no, sea una magnífica escritora y nadie lo duda, pero yo te estoy justificando porque me gusta más. Es una cosa personal, no es que soy una grandísima escritora, ¿vale? Pero que era una cuestión. Y es verdad que entonces procuro porque bueno, disfrutar mucho, pero es verdad que también, claro, como materna, pues tienes que hacer ese sobreesfuerzo de saber que por no estar leyendo un libro en un idioma, pues tienes que hacer. Pero la verdad que ahora me dejo muchas veces, como decía José Carlos, me dejo llevar a ser de extensión. Tenemos la suerte de tener tantos actos, presentaciones, ese contacto que es lo que más me gusta, ¿no? De estar sobre tú a tú con un autor, que es lo que aquí, por ejemplo, ayer estuvieron, ¿no? Con Andrés Neumann, ¿no? Y claro, esas cosas, por ejemplo, hoy mismo está Antonio Carvajal en Marcos, que recuerda a Culotti, ¿no? Recuerda a Granadino, el profesor de... Y del Motrilla. Ah, sí, se fue a Madrid. Vale, pues no sé si a mí no me dio clase, pero fue profesor de la Universidad de Granada. Y claro, ese contacto directo, poder tomarte una cerveza y hablar, como estamos hablando aquí, es que entonces claro, eso muchas veces me estoy dejando llevar, un poco porque luego además, claro, además me gusta leer cosas variadas, ¿no? Aunque es verdad que la poesía te tiene que pillar en un momento, no creo. No sé, estaría de acuerdo conmigo, pero vamos, no sé, no cualquier momento es apto para leer poesía, sobre todo con niños. Hay que tener un poco de pausa, pero generalmente tiro más a la novela. Y es verdad que tengo una frustración por el teatro, porque sí me gustaría montar obras de teatro, ¿ves? Me gustaría, pero no me veo preparado, no me veo capacitado, porque los chavales disfrutan mucho. Y además para muchas cosas, para todo, en fin, para la gente que es tímida, le va muy bien, para muchas cosas es fundamental, ¿no? Entonces es algo que, por ejemplo, en los sajones lo hacen mucho, ¿no? En las escuelas incorporan mucho el teatro y lo tienen. Y luego, sí es verdad que pecan en las clases de idiomas, que lo que ellos estudian, o sea, pecan, que dan literatura y no dan nada. Su base lingüística es pobre, realmente. No estudian el funcionamiento de la lengua como estudiamos aquí, pero luego en cambio la literatura la bajan mucho. Por eso escriben mejor que nosotros. Y luego, claro, es que yo realmente la opinión que opinas de un poema de Keats es que nadie me lo había preguntado hasta que llegué. Es increíble, pero nadie me lo había preguntado. Entonces, ¿y a ti qué te inspira este poema? Decir, pero me está preguntando este señor qué inspira. Es que se lo he comentado muchas veces. ¿Cómo se daba la literatura en Inglaterra? Siendo estudiantes de literatura, ¿no? Que yo en la Universidad de Granada nadie me hubiera preguntado. Pero oye, ¿te ha gustado Santa Teresa de Jesús? No era la historia, ¿no? Pero no se hablaba de los textos. Claro. Y allí se hablaba de los textos. Y luego, por ejemplo, lo que digo, ¿no? Yo creo que en España siempre ha pesado mucho el criterio de autoridad. Claro. O sea, yo recuerdo, siempre estabas, según Menéndez Pidal, según Menéndez Pelayo, según no sé quién. Y también tengo la misma experiencia que vosotros. Recuerdo como si fuera ahora mismo el primer día en mi vida, a los 23 años, me preguntaron cuál era mi opinión sobre un libro
casi me caí de la silla. Claro, o sea, de verdad que Sí, porque aquí se te decir esto es lo que hay que decir de la ciencia, o esto es lo que hay que decir de la Casa de Bernardo Alba, o esto es lo que tengo que decir en el examen del libro que tengamos que tener, ¿no? De los libros que hay en el programa. Hay como un guión, como una especie de no sé, sí, un guión. Sí, que tienes que saberse nada de y eso es lo que tienes que decir de este señor, de lo que representó su momento, de lo que representó su obra, pero lo que esa obra nos habla a nosotros en este momento, pues no. Y claro, es lo que yo creo que hace que a veces se aborrezca ese tipo de lectura en una edad muy importante para que te guste Lorca, o para que te guste la poesía de Juan Jiménez, o para que te guste otra cosa. El tener que orientarlo a responder a unas preguntas de selectividad o de examen de una manera concreta dentro de un corsé concreto, pues... Pero bueno, ahora están cambiando. Sí. A ver, ha cambiado algo en el sentido de que con los nuevos criterios de evaluación de bachillerato, por ejemplo, hay un criterio que es que el alumno es capaz de leer de forma autónoma y relacionar su lectura con su propio itinerario lector, con el acontecimiento histórico y tal. Y este año, pues, es la primera vez que lo estamos aplicando. Y en segundo de bachillerato, pues, hemos dado autónoma, en fin, una lista de 30 títulos. Digo que no, porque claro, yo no quiero que en segundo de bachillerato me cuenten, yo qué sé, ¿cómo se llama la novela que se lee nuestra hija? Que son 7 o 8 tomos, Corredor del laberinto, cosas de esas. Yo creo que en segundo de bachillerato te leas algo que puedas relacionar con eso, la Cassandra. Cazador de sombras. Entonces, hemos hecho una selección de lecturas del siglo XX que pueden relacionar con lo que está escrito en historia, en geografía y tal, ¿no? Y claro, los chiquillos estaban asustadísimos, ¿no? Me acuerdo que el primero fue una chica que quiere estudiar filosofía y salió sabiendo lo broma. Y claro, yo le mando la rúbrica, esto es lo que yo voy a pedir. Y la chiquilla venía con una lista de cosas, o sea, de libros y de películas para relacionar. Pero tú olvídate, ¿tú cuando te has leído esto, en qué has pensado? Pues yo misma en misa. Pues ya está, es que es genial. Porque si te has visto a ti misma en misa cuando te has leído ese libro, es porque te surge la misma duda que tienes ese hombre, que tiene Manuel, porque Angélica te está diciendo directamente algo, ¿no? El segundo, ya venía un poco más relajado, había leído La piedra oscura, de una obra de teatro de Alberto Colegio, sobre los últimos días de Luz. Y claro, lo primero que me dijo, bueno, mejor todavía fue una chica que se ha leído La voz dormida, ¿vale? Venía emocionada, le había gustado muchísimo, pero venía muy asustada porque claro, era un libro muy amplio, con muchos personajes, muchas historias que se cruzan, entonces venía muy asustada pensando que le iba a hacer una pregunta de tipo, ¿cómo se llama el personaje? Y claro, cuando le digo, bueno, tú te estabas leyendo la novela, ¿y en qué pensaba? ¿Y sabes con lo que lo relacionó? Me lo relaciono con una película cuyo título no recuerdo, que también le quitan el hijo nada más. Y luego se acuerda del cuento de la criada, que había visto la serie y por recomendación de su madre se había leído. Pero claro, es que no te lo quería decir porque es en inglés. Es que da igual que sea en inglés. Es que esto no es literatura española, esto es literatura y tú lo relacionas con tus propias. Entonces me parece que en ese sentido la ley me está dando un poco más de margen pero claro, un poco más. Porque al fin y al cabo tú tienes que preparar estas criaturas para el examen, ¿vale? Pero sí que te permite hacer otras cosas, ¿no? Y si consiguiéramos orientarlo así desde primero de bachillerato o desde mucho antes, pues igual encontraban satisfacción con la literatura. Porque lo que más les ha gustado a ellos, luego me lo han reconocido, es la charla que hemos tenido. Que la que menos ha durado 20 minutos, que yo ya estaba ahí, me tengo que tomar un café, porque estábamos en el recreo. Y ¿no? Que verdad, un descubrimiento que te preguntaban tu opinión, es que me caí de la silla, es que es normal, es que, pero mi opinión importa. Como, no sé, no te sientes, ¿no?, capacitado como para tener una opinión sin una autoridad que respalde que lo que estás diciendo sea... Porque de hecho en el examen que os decía antes, lo que yo cuestioné, o mi opinión, porque claro, el personaje principal de los libros de Inocencio pues se consideran heroínas, ¿no? Entonces yo argumentaba que mi opinión, porque ellas sí se enfrentaban al sistema, pero al final pasaban por el aro. Entonces no la acababa de ver como una heroína como otras novelas. Entonces, claro, eso no me gustó nada porque las autoridades decían que no. Pero bueno, creo que eso viene argumentado, puede no estar de acuerdo, pero creo que es una opinión. Puede estar o no de acuerdo o con lo que se estaba diciendo allí,
las comunidades de aprendizaje. Sí. Los centros que son comunidades de aprendizaje, en primaria, en una comunidad de aprendizaje, y entonces es curioso, ¿no? Porque en un colegio de primaria, niños desde primero de primaria hasta sexto están leyéndose, por ejemplo, la Ilíada. Y tú dices, ¿pero cómo se van a leer la Ilíada? Y no, y a lo mejor se lo están leyendo durante todo un curso, ellos, la familia, todas las personas que forman parte de la comunidad de aprendizaje, voluntarios del pueblo, en este caso la Cava de Tolosa, que era una pedanía de la Carolina. Y entonces era muy... está muy bien porque, claro, a lo mejor íbamos, los que éramos docentes o teníamos hábitos de historia, íbamos con cierto sentimiento, lo voy a decir, de superioridad, voy a decir, bueno, la casa de la verdad estuvo volviendo yo en 2 días, pero oír las opiniones y validar las opiniones de chicos y chicas o de personas mayores que nunca habían leído un libro, que el primer libro que estaban leyendo era ese, a mí me parece de verdad que eso sí que es muy bueno y que fomenta mucho los hábitos lectores en esas familias donde a lo mejor no existían, porque ellos se sienten de pronto empoderados o capaces de expresar esa opinión y escuchados en un entorno además académico, ¿no? Como es el colegio de los niños, y luego el contacto con autores que a lo mejor en su vida hubieran podido, o formatos como el teatro, que nunca se le hubiera podido leer. Ahí yo creo que se hace un trabajo con música clásica también, escuchar música clásica, esas tertulias dialógicas con música clásica, y eso también creo que está muy bien. Hay uno de los microproyectos también que se está activando en el seno de Ágora, que es este proyecto nuestro, es precisamente de las lecturas teológicas, y contaba el profesor que las conduce, bueno, pues lo terapéuticas que son, lo sanas que son, ¿no? En última instancia, y eso es un marco en el que pues de una forma muy respetuosa, pues no sé, todos van pues participando, ¿no? Y también en os quería preguntar por eso, por la lectura social, ¿qué os parecía? Si consideráis que la lectura tiene que ser una actividad íntima, ¿no? Entre la historia y tú, porque una cosa una tendencia ahora de nuestros jóvenes es a tener un espacio en el que interaccionan con lo que les interesa, ¿no? Pero no se comparte de la misma forma que con todos los defectos que tenía se podía compartir antes la televisión, por ejemplo, ¿no? Ahora es mucho más individualista la relación que tienen. ¿No os parece? No sé, a lo mejor no te entiendo bien, pero yo veo, por ejemplo, que ahora todo este fenómeno de los booktubers, ¿no? De los chicos jóvenes, o gente que lee y que hace sus vídeos en YouTube o en otras redes, en TikTok, sobre el libro que se han leído. Hay gente ahí que lee cosas muy interesantes. De repente, si vas siguiendo un poquito algunos de estos, te hacen recomendaciones muy interesantes de igual a igual, ¿no? De joven a joven, o de adolescente a adolescente, o adultos jóvenes, que es lo que nosotros en la escuela de idiomas más tenemos. Entonces yo me he ido preocupando un poco de encontrar booktubers españoles, pero también fuera, ¿no? Para recomendarles lecturas en francés, en inglés, ver un poco lo que se está leyendo y cómo lo recomiendan ellos. Y es un formato también muy bueno para después ellos expresar lo que han leído, lo que han hecho en esa lectura. Es decir, ser capaces de comentar el libro, pero un poco siguiendo ese formato, ¿no? No en la pregunta de clase del examen. No, eso le llena mucho, y hay unos libros que son de Cristian Olive y Elsa Rudiavets, no sé si los tenéis aquí, que se llaman El fin del postureo. Pues yo me puedo expresar sin filtros. Ellos son profesores de lengua en secundaria en Cataluña. Primero lo sacaron en catalán y ahora lo estoy traduciendo a todos los idiomas oficiales. Y son unos libros en los que, a través de precisamente la manera de expresarnos en las redes sociales, pues, por ejemplo, hacer un directo de Instagram, o hacer un perfil, o hacer un room tour, o un closet tour, o todo ese tipo de cosas que se hacen, y tienen también el formato de YouTube. Los chicos escriben, se expresan en la lengua. Están trabajando en la lengua catalana o la lengua española con esos formatos, ¿no? Porque ellos lo saben reconocer, saben cómo lo tienen que estructurar, cómo lo que se espera que tenga. La rúbrica la tienen muy interiorizada de qué se espera de un YouTube o de un TikTok, ¿no? Y entonces lo tienen y les resulta muy natural hacerlo. Y además yo creo que ahí, a través de ahí,
recibe muchas recomendaciones de lectura, que nosotros no controlamos. Es que ahí sí creo que hay división, de lo que decíamos antes, esa división. No, Hay un mogollón de gente ahora joven que lee y que le encanta compartir lo que lee, porque además leemos por recomendaciones, están en redes, en grupos de... Yo no digo redes sociales, no sé cómo funciona eso. Pero Goodreads, por ejemplo, van haciendo como Claro. maratón, competiciones de lectura. Sí. a mí me recomendaban libros, mi hija, ¿no? Por ejemplo, para ir a la biblioteca. Y, por ejemplo, el colectivo LGTB, que no tenía referencia hasta ahora. Llevamos años en nuestro centro comprando libros porque son gente que lee. No sé cómo suena esto, pero que la gente del colectivo lee proporcionalmente bastante más que la gente que no. Entonces, cuando yo que soy la coordinadora de la biblioteca y me dan sugerencias, es que la mayoría, vamos, un 90% de las sugerencias que están dando los chavales son libros que pertenecen o que de alguna forma responden ese objetivo. Y a esa gente se le gusta reunirse y hablar y el boca a boca y tal, ¿no? Pero luego hay otro montón de gente que lee pues, de forma aislada y es como si le diese vergüenza hablar de la lectura. Cuando intentamos en clase, en una hora de clase, comentarlo, ¿qué pasa? Que el que lee, o sea, a mí me ha llegado a decir un chaval, porque, claro, ya llevamos unos cuantos tiros dados y sabes que hay cosas que no se pueden decir en voz alta, pero yo te digo, ¿por qué no habla? Si sé que se lo ha leído, porque lo ha comentado conmigo, porque claro, ¿cómo lo va a decir en voz alta? ¿Qué van a pensar los demás? Que me he leído esto. Entonces, ahí hay una limitación. Las tertulias dialógicas que nosotros hemos estado en Centro de Aprendizaje y que se han hecho, son una pasada. Pero son una pasada porque consigue juntar a gente muy diversa, gente que en muchísimas ocasiones ni siquiera ha leído. Nosotros en Joda, que fue cuando lo empezamos, que date cuenta que Joda es una población con un nivel cultural, hay una brecha social ahí enorme, ¿no? O sea, no hay clase media, culturalmente hablando. En general, las comunidades de aprendizaje, pues bueno, aquí en la provincia de Jaén, sabemos que son centros que están en zonas complicadas, bueno, sí, y que además son colegios que tienden a perder alumnado porque el alumnado que intenta sacar al niño de ese colegio y lo que hacen es intentar retener al alumnado. Entonces son colegios que se vienen arriba con ese tema. Y la verdad es que funciona muy bien. Y la ventaja de las tertulias es que junta a gente muy diversa, que es lo que tú decías. Nos llegamos allí de profe, y claro, el primer curso no lo dio Miguel Loza, que es un experto en comunidad de tertulias dialógicas, y me acuerdo que dice, soy lo último que le digo. Aquí, tú eres de lengua, ¿no? Pues yo así como un poco, pues si no debo ni hablar, ¿para que yo venir? ¿Por qué? Pues porque claro, tú hablas sentando, cátedra, no somos conscientes, ahora aquí estamos hablando como expertos lectores, competentes en lo que hacemos y tal. Pero estamos en una tertulia con gente que no ha leído jamás. Yo me acuerdo que el primer relato que leímos fue Desayuno con Diamante de Mario Benedetti, que son 3 páginas. Que yo me lo leí en un volumen, me lo reí porque es un texto precioso y te lo lees cuando lo lees. Pero cuando empezamos a comentar a una mujer, me acuerdo que es que estos 2 días para leerlo, porque estamos en otro nivel, nosotros estamos en otro planeta cuando hablamos de lectura. Entonces cuando bajas y te das cuenta de que lo has disfrutado, ¿eh? Sí. O sea, lo has disfrutado y porque tú lo has disfrutado, pero le has supuesto una dificultad tremenda. Entonces aprecia esa tertulia mucho más, porque yo aprendí de aquella, de historia, me acuerdo de la tertulia, porque aprendimos cosas, claro, tú las das por hecho, o sea, el código a ti no te asusta, que es lo que le asusta a los lectores. Debemos olvidar que la lectura siempre ha sido algo minoritario y aunque la intentemos promocionar mucho, pues que salga de ese seco minoritario es complicado. Es que es un esfuerzo cognitivo importante. Claro. Sí. Y luego, por ejemplo, estamos hablando de sitios o de aulas donde puede haber una brecha de gente que lee, de gente que no lee, pero por ejemplo cuando te enfrentas a un aula donde nadie lee, o sea, nadie, absolutamente nadie, pues la estrategia, bueno, tienes que inventarla. Este año estoy que me salgo, que tengo una FP básica y un grupo universitario. Y estás leyendo, ¿eh? Te quiero decir que al hilo de lo de la lectura compartida, yo por ejemplo se me ocurrió, bueno, no es que se me ocurriera a mí, sino tomando un poco la idea de un paisano nuestro, de Juan Carlos Sierra, que tiene un libro que se llama Los lunes poesía, pues durante la semana de los enamorados, pues yo me llevaba 3 o 4 libros de poemas a mi clase de historia y lo que hacía al entrar es que ponía los libros, se me quedaban mirando así un poco extrañados y les leía un poema, pero así sin venir a cuento.
y ahora voy a leer otro poema. Y el primer día decía, joder, maestro. Pero oye, a los 2 o 3 días era muy curioso porque yo ya les decía, ¿de cuál queréis que os lea? Decía, y ya ellos identificaban el color, porque los autores no, y ya pues sí me pedían que leyera de determinados libros. ¿Qué es lo que pasa? Que fui un poco más allá y la segunda efeméride fue para la semana del Día del Libro, hice 3 o 4 a lo largo del curso. Y entonces ya le hacía que leyeran ellos. Y bueno, pues, la poesía, que es un género muy particular, pero tiene la ventaja de que un poema se lee en 3 minutos y si eliges más o menos los poemas adecuados, o si coges este libro de Juan Carlos, por ejemplo, Los lunes poesía, pues es muy cómodo trabajar con ellos esos 5 minutillos de clase y les dan, al final entran. Sí, sí, sí. No sé en qué quedará aquello, si alguno después seguirá leyendo o no, pero Pues, algo que les supone una rareza, sin embargo... Te diría que Daniel Pennac, que es un escritor francés, que conoceréis, además tiene ese famoso decálogo sobre la lectura, el derecho a no terminar un libro, empezar por el final, exactamente, San Daniel Pennac, que es nuestro... Pues Daniel Pennac, que ha sido profesor en zona del colegio de centros muy complicados, él precisamente habla, hay una entrevista de él en la que dice que él lee en voz alta al alumnado. O sea, él parte de su clase, no sé si los primeros 10 minutos, los últimos 20 minutos, les leía en voz alta un libro. Hoy, este año vamos a empezar un libro. Iba leyéndolo por capítulos, por entregas, como antes se leía un libro en la radio. Los chiquillos pues dejaban... Y entonces le iba dejando con la intriga y vamos a seguir leyendo el capítulo otro día. Y muchas veces, y para mi sorpresa, al cabo de algunas semanas, al cabo de algunos meses, a veces en algunos grupos, cuando yo llegaba ya se lo habían leído ellos el capítulo que tocaba, porque estaban expectantes y se habían buscado el libro y lo habían ido a leer, ¿no? Entonces, la lectura en voz alta, además hace poco ha salido algo en prensa sobre eso, que parece que tiene muchos beneficios. Sí, al principio les da como mucha vergüenza, sí, pero luego se sueltan. Una experiencia así que me ha recordado ser en algunos centros penitenciarios, donde en la UNED examinamos en centros penitenciarios y contaban a veces organizan clubs de lectura, tienen, pues los internos van dejando sus libros cuando se van y tienen unas bibliotecas espectaculares en un montón de idiomas, porque es que hay un proyecto de colaboración, porque nosotros todos los años por Navidad mandamos libros a presa. Ah, también. No sé quién lo organiza este año, pero en Navidad lo coges de tu casa, lo deditas y ya llevamos varios años desde los cerros mandando libros. La verdad que sí. 7 años es que lo manda a Carmen Málaga, no sé. Una de las veces que trabajamos mucho con el centro de penitenciario, yo nunca he entrado, o sea que no, Elena, tú sí no has estado, pero alguna vez es gracioso, ¿no? Cuando llama a Manuel, llama al director, lo que sea. No, que ando en la cárcel. Ah, perdón, pero ando en la cárcel. Pero es verdad que una de las cosas que le impacta, por ejemplo, a los autores cuando van a visitar los centros penitenciarios es el máximo respeto e interés que muestran los reclusos. O sea, que tenemos una imagen, ¿no? Muy, en fin, de peli, ¿no? Y que luego, claro, incluidos los propios autores, ¿no? Y que cuando llegan allí pues se encuentran, bueno, pues algo que realmente a lo mejor el nivel intelectual a lo mejor para hablar de estas cosas pues pero muestran ese interés o muestran con un cierto respeto a la figura del autor. Exactamente, y entonces eso es, la verdad que sí que es una labor muy importante porque son personas que... Sí, por eso lo que decimos, ¿no? Que lo que está saliendo aquí, que es como, hay como muchos caminos, ¿no? Y muchos perfiles, ¿no? Es difícil, bueno, eso, todo el mundo tiende a banalizar y a simplificar esta cuestión, ¿no? Del fomento de la afición lectora, pero supongo que eso, que hay tantos caminos casi como lectores. En las escuelas de idioma nos cuesta mucho trabajo hacer que el alumnado lea. Primero tenemos un alumnado muy variado, o sea, una horquilla de edad que va desde los 14 hasta los 80 y tantos. Entonces ahí te puedes imaginar luego las generaciones, o sea, tienes que ver primero a qué generación te estás dirigiendo a la hora de hacer recomendaciones. Después, niveles formativos muy variados, porque tenemos gente que son médicos jubilados, o son docentes, muchos docentes, o en fin, abogados profesionales
gente que está estudiando en la universidad, gente que está haciendo ciclos formativos, estudiantes de secundaria, en fin, que hay mucha variedad de niveles también formativos. Entonces, es muy difícil, y luego la necesidad, nosotros estamos convencidísimos de que el alumnado de idiomas necesita leer. Es como yo les digo siempre, si te quieres poner moreno, te tienes que poner al sol. Si tú quieres, lo que yo te cuento aquí sobre el idioma y tal, pues te ayuda, pero tú tienes que leer, y tienes que ver cine, y tienes que exponerte al idioma, ¿no? Y cuesta muchísimo trabajo que se ha abandonado el tema de la lectura obligatoria, ¿no? O sea, la lectura, pues este año en tercero se van a leer las aventuras del pequeño Nicolás, o tal. Y era el libro que todo el mundo se leía y se evaluaba sobre ese libro, eso se ha abandonado, entonces ahora pues hay lecturas recomendadas, o se hacen actividades de otro tipo, o proyectos sobre alguna lectura, sobre algún autor, pero cuesta mucho que el alumnado lea. A mí me asombra, tendremos como siempre, ¿no? Como Araceli, que ha venido hoy porque le encanta leer. ¿Cuántos libros dices que tienes pendientes de leer? Como 20 libros pendientes de leer. Se ha comprado de un autor, de Roald Dahl, se ha comprado todo, ¿no? Y tiene como proyecto leerse a Roald Dahl en inglés, ¿no? Entonces, que eso es, ojalá, ¿no? Pero bueno, yo con la 10ª parte de lo que Araceli está haciendo, me conformaría, porque es muy difícil llegar a ciertos niveles de 2 en adelante si no te has leído nunca un libro en el idioma. Y las lecturas adaptadas, por desgracia, no sirven para eso. Cumplen un cometido, pero no es el cometido que vamos buscando, ¿no? Porque también tenemos unas nuevas metodologías, tenemos también unos nuevos criterios de evaluación, y ya no nos estamos fijando tanto en el funcionamiento de la lengua, sino en otra cosa. Y cuesta mucho. Claro, pero es que muchas veces en los propios exámenes, aunque estemos hablando un poquito de idiomas, pero también es comprensión lectora, ¿no? Sí. Muchas veces me preguntan, ¿no? Los de Liga, ¿no? El otro día, ¿pero cómo nos vas a preguntar el texto? ¿Cómo vamos a poner? Digo, ¿qué pregunta para me vais a poner lo que dice el texto, me da igual lo que sea en español. Contadme qué cuenta el texto, me da igual, porque si no, entonces estoy valorando expresión, comprensión, estoy ya a lo mejor metiendo mucha. ¿Qué dice? Joder, pero que eso entonces no. Digo, ¿cómo que entonces no? Entonces no, dice, tú nos das las 2 o 3 opciones y ya. No. Digo, pero sabes que es que en las propuestas de los libros de texto y tal, Sí, que fomenta eso. Entonces, claro, no, es que si leamos un texto y no nos enteramos de nada, es que entonces apaga la libro, porque no leamos nada, porque entonces es que no. Pero ellos lo ven, entre comillas, estamos generalizando como siempre, pero a veces hay alumnos que eso lo ven normal. Eso no es normal. Tú te das un texto para entenderlo. Y yo digo, me da igual, cuéntame en español. Pero cuéntame qué dice. Porque si no, o algo, lo que ahora me estaba oyendo, cosas muy interesantes y me decían, no, pero es que a mí me dan las 2 opciones. Un tipo test. Un tipo test, pero... Sí, es que el tema de la comprensión lectora es una barrera para cierto tipo de chicos, porque claro, lo que antes era, por ejemplo, PEMAR, o este tipo de chicos, pues llega un momento en que si no tienen la suficiente comprensión lectora, pues meterte a intentar inculcar de alguna forma que ellos lean, pues es complicado. Entonces tienes que utilizar ese tipo de estrategias un poco... Pero también ahora las editoriales me están ayudando. Por ejemplo, yo no estoy con las adaptaciones, ¿no? Yo también creo que hay que leer las cosas, pero también hay distintos tipos de público. Entonces, igual que le damos literatura juvenil cuando tienen 12, 13, 14 años, los libros de lectura facilitada son maravillosos para este tipo de alumnos, porque se acercan a los grandes mitos. Por ejemplo, hay una edición en lectura facilitada de la Casa Bernardo Alba de la Universidad de Sevilla, que es súper bonito, primero porque está muy bien editado, está prosificado, siguiendo los criterios de lectura facilitada, y se acercan a esa historia, que es una historia grandiosa, que al fin y al cabo a ellos les va a suponer conocer pues, esa tragedia y ver la grandeza de la tragedia. ¿Con Quijote? ¿Cuántas ediciones hay? Si no, claro. Pues, pero estos libros, el Quijote por ejemplo, de lectura facilitada yo no lo ofrecería porque es muy largo. Uno de los requisitos de la lectura facilitada es que sea abarcable en 2 o 3 periodos de lectura. Y cuando se lo yo al principio era un poco reticente también a esto, pero tiene su público. Me he dado cuenta que los chavales que han leído La Casa de Bernardo lo han disfrutado mogollón. Y han sido capaces de hilvanar esa
ese recorrido hasta el presente. Y es que eso ya a las mujeres no nos pasa. Pues le pregunto a mi abuela lo del luto, me decía el otro día, pregunta a mi abuela lo del luto, y es verdad, porque claro, pone al principio, en 8 años que pase, da igual, ¿no? Entonces, y me dice, pues, ¿esto qué es? Digo, eso es el luto. Tú pregúntale a tu abuela. Y yo, pues, le pregunto a mi abuela. Entonces, criticamos, hay muchos docentes que critican la adaptación de literatura clásica, pero esto no es una adaptación sin más, esto no es una adaptación para adolescentes o para niños, no. Esto es una adaptación para que cualquier persona con cualquier tipo de nivel pueda acercarse a la literatura clásica. Y a mí eso me parece que nos está facilitando en estos grupos, ¿no? Y cada vez hay un libro de lectura facilitada y títulos más interesantes, porque antes estaba Fernanda. ¿Te refieres a la lectura? Sí. Bueno, aquí nosotros, no sé, Bego lo tendrá más claro que yo, pero así lectura facilitada para chicos que no leen y eso, no creo que haya aquí mucha demanda. A no ser que sea la demanda que, claro, que los profesores... No se conoce, claro, es que el tema es que no se conoce, que existe, ¿no? Que cuando... De hecho, hay, no te creas que la oferta es muy amplia. No, algunos vienen incluso con el guioncito para ir leyendo línea por línea, sí, para poder ir leyendo la persona en disputa de lectura, para dislexia, cosas así. Yo cuando empecé a buscar... Viene ya dentro del libro la bonita para leer. Yo cuando empecé a buscar encontraba títulos demasiado clásicos que esto no le va a llegar, ¿no? Pero es que ahora hay muchas editoriales, sobre todo editoriales públicas como las que tienen de Andalucía, Canarias también ha publicado cosas, que están publicando títulos clásicos que ya no tienen derecho, porque eso es otra. Claro. Los que están bajo derecho se niegan a que se pase a lectura facilitada. Y no lo entiendo, porque es una traducción. Si se traduce al francés, ¿por qué no se puede traducir? Pero cada vez más, y yo creo que eso está bien. Sí, y los centros deberían de seguirá imponiendo, claro. Sí, es muy interesante. Y Araceli, tú cuando lees tus 20 libros, Roald Dahl y todo eso, ¿lo compartes con tus compañeros? Mi hermana, sobre todo, que era la que me introdujo en la lectura. Con ella, pero y luego haces un poco de ver y cuéntalo en clase, no, es algo que... Sí, si me hacen ponerlo en clase, que ahora ponemos en clase lo que leemos, sí, pero si no, no. Pero por obligación. No, o sea, como evaluación por hablar del libro que quiere en clase. Y, o sea, que tu hermana fue quien te introdujo en... Sí, yo no leía. Empecé a leer hasta bachillerato, porque sentía que la lectura era algo obligatorio y no me gustaba. Y a través de una profesora de literatura que tuve muy buena y mi hermana, pues me metieron en leer. Es que un profesor puede ser una bendición o una maldición. Yo tengo el convencimiento íntimo de que a mi hija le han alejado la lectura a ciertos profesores de literatura. Sí. Porque, pues sí, porque la forma de... Los guiones, unos guiones de 30 páginas de preguntas, de que en el capítulo 3, en la página cual, no sé qué, el del árbol de la ciencia ¿qué hace, qué le dice, y por qué se lo dice, y por qué no sé? Unas cosas, vamos a... Es que hay varias cosas. Una cosa es la lectura por placer. Sí, pero luego, pero antes de eso, una aproximación al contexto, a cuándo se escribe este libro, a leer, léetelo del tirón y luego ya empezamos con el detalle. Pero tener que leerte un libro con el guión al lado para ir completando Por romper una lanza, una... Sí, no, pero luego luego te digo que lo mismo que hay profesores que te hacen odiar el libro, a mí misma. O sea, yo era una lectora que me había leído todo ya cuando estaba en secundaria y me había leído todo Lorca ya, y yo recuerdo que dar Lorca en el instituto para mí fue un martirio. Un martirio, ¿no? Un martirio porque yo no veía allí a Lorca, no lo veía. Es que yo creo que son cosas diferentes, porque claro, yo da clase en la ESO, este año en esa cosa que tengo, y luego bachillerato. Y resulta que en bachillerato tienes 3 horas de clase. Y tu objetivo, yo lo cojo en primero, lo llevo a segundo, tu objetivo es selectividad, porque es que los chavales están jugando Entonces ahí hay una cosa, y es que yo tengo 3 horas de clase, yo soy de la antigua del POU, yo hice POU. Y cuando yo hice POU yo tenía 4 horas de literatura y 4 horas de lectura. Y ahora tengo 3 horas para las dos cosas. Y resulta que en selectividad se van a encontrar con un texto de... Yo ahora estoy trabajando, hoy he empezado La Casa del Natal. Se van a encontrar con un texto y van a tener que decir cuestiones de estilo,
cuestiones de contenido también, tienen que relacionarlo con tal. O sea, yo no puedo decirle si me peleo, oye, que lo vamos a comentar. Yo tengo que analizar la obra. Es que ese es un problema ya de lo que es Claro, de cómo está orientada la asignatura. Pero a nosotros nos pasa un poco igual, que nosotros, por ejemplo, ella dice, no, yo voy a exponer en clase el libro como evaluación, y es lo que es eso que tenemos nosotros. Estamos en la Escuela Oficial de Idiomas para aprender idiomas, pero al mismo tiempo tenemos aquí el horizonte de certificación, donde tengo que tener una serie de cosas superadas para poder... Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, porque yo veo mucha diferencia entre el alumnado que viene al centro y te dice, mira, yo la certificación me da igual, yo no voy a hacer los exámenes de certificación, yo lo que quiero es aprender y el que viene porque necesita la certificación, ¿no? Tenemos primero esa división, ¿no? Y a la hora de meter este tipo de cosas que se salen un poquito del programa oficial, pues claro, hay siempre hay quien lo disfruta y hay que... Es que en la ESO es distinto que tenemos ahora, ¿no? Y también es verdad que es profesora de lengua porque, en fin, yo llevo muchos años peleando con esto. Todo el mundo se lee el mismo libro, lectura obligatoria. Y empezamos, pam, pam, pam. Yo llevo 1000 años que no hacemos eso, tenemos biblioteca de aula, cada uno se lee lo que quiere. Y yo lo que tú dices que hacéis, nosotros, o sea, la actividad es véndeme tu libro. O sea, si te lo has leído, porque yo no le obligo a que se lo terminen de leer. Porque yo soy la primera que digo, pues yo qué sé, un tío te gusta cuando te besa bien, si no es que hay miles, ¿no? Pues con los libros pasa lo mismo. Si llegas a la página 50 y no te has enganchado, por favor, cambia de libro. Si es que hay 1000 libros en el mundo. Pero si te lo has tenido de leer, tiene que haber alguna razón. Entonces, véndemelo. Dime por qué, no a mí. A toda la clase, hacen un panel de lectura y convence a los demás de que es que se tiene que leer tu libro porque es que es el mejor que te has leído. Es raro, si luego te encuentras con el típico que te dice, no, este año lectura obligatoria, le da de like, todo el mundo. Y ven, ¿Eso se le puede hacer a la edad de la ira, hacerlo obligatorio? es que es obligatoria. Es que es un problema, lo de la lectura obligatoria yo no lo entendía. Tiene Cuando su era sentido, alumno, en algunas ocasiones, yo por ejemplo, en vez de explicarle a los de mis venga, vamos a ver la literatura del Renacimiento, ponemos leído el Lazarillo. sí, Operativamente, cada uno un capítulo, pero me refiero que tanto que se habla de contextualización, motivación y todo el tema, pues al final, de alguna manera, tienes que ser tú el que, viendo el grupo, pues selecciones la lectura que tú estimes que puede ser adecuada para conseguir un fin positivo, porque si no estamos en lo de... Por eso nosotros en la Escuela de Idiomas, por lo menos, ahora que soy directora y que puedo decidir en el proyecto pedagógico ese tipo de cosas, en la lectura obligatoria. O sea, se ofrecen una serie de lecturas, mira, pues en B1 tienes a Ana Gavalda o tienes a Fuenquino, que tienes estos autores que son más o menos accesibles para ya empezar a leer en B1, y de lo que tú quieras de Gavalda, Fuenquino y tal, pues nos lo leemos y tal. Pero imponer una lectura, no, yo vuelvo a Penac, no. Es que no puedo. Que además, A mí misma, yo por ejemplo, yo he sido incapaz de estar en club de lectura en el pueblo, yo vivo en la Carolina y hay un club de lectura muy dinámico que lo lleva la Diputación, con Juan Román, este tipo de cosas. Y yo he ido a un club de lectura y me he sentido, no me quiero leer este libro. Entonces me ha dado esa revuelta, que no me sale la rebeldía y yo de aquí me voy porque yo este libro no me lo leo. Entonces, pues entiendo perfectamente que no pueden ponerle a un alumno o una alumna, además con esta variedad de edades que estoy diciendo, que tienen que leerse todo un libro de Ana Gavalda porque sí, o la aventura del pequeño Nicolás. Pues no todo el mundo, o el Principito. Sobre todo cuando te metes en los clásicos, todavía tienes un problema mayor, porque el clásico, para conectarlo bien con el alumno, es más complicado y puede generar un rechazo, clarísimamente. Yo de hecho me terminé de leer el Quijote después de estudiar por mi cuenta. Cuando estaba en el instituto, bueno, sí es verdad que lo trabajábamos y tal, pero no llegué a leerlo entero porque, sin embargo, lo leí luego. Incluso en otros sistemas como la Universidad Internacional, ¿no? El niño empieza a rayar lectura. Se lo tienen que leer y ya. Claro, estamos llegando a un punto que yo le dije, digo, a ver, hay que disfrutar del libro. Porque estamos llegando, claro, ya tanto análisis y tal, porque claro, digo, pero bueno, aquí, ¿qué os sugiere? ¿Qué tal? Pero, ¿qué quiere decir? ¿No? La forma que está hablando el padre al hijo, pero le habla igual al hijo que a la hija. Y ya, claro, bueno, entonces, pero primero disfrutarlo, y luego vamos a ver qué impresión nos da, y si no, pues yo entiendo, pero claro, tampoco quiere algo. Es complicado. Sí, es difícil. Es difícil, porque yo tampoco les quiero decir lo que dice el libro. Yo les Y puedo lo que decir te vale para un grupo de alumnos, para otro no te vale. Y lo que te vale un año,
Y el curso siguiente, el mismo nivel, no te vale. Pero es un libro que le suele impactar mucho, le suele emocionar, pero claro, a base de tanta relectura para el análisis, claro, ya llega un momento en que te lo cargas un poco, ¿no? Entonces es complicado ese, en fin, estudio del libro y ese placer leyendo combinando. Bueno, estamos llegando al final ya. Se ha pasado la hora Sí, muy rápidamente. Una última ronda de preguntas un poco para que... Y ellos también, si no Sí, quieren, por supuesto, porque no parece- sé si, no si queréis saber. aportar algo Claro, que... muy interesante. que No, hayáis pero hombre, entendido. que se está ahí, que por mí me interesa también. Seguro que sí. Araceli, ¿quieres comentar algo? ¿No? Bueno, pues última ronda, como digo. Habéis comentado, yo creo que unánimemente esto, el que no se puede, no se debe obligar. ¿Echáis de menos algún apoyo, algo, o sea, mayor flexibilidad en vuestros no sé, programas didácticos o en la coordinación que tengáis en vuestros centros educativos? O, quiero decir, ¿veis o tenéis la suficiente libertad pues, para organizar pues, actividades a partir de lecturas, un poco llevándoos por vuestra experiencia y vuestra intuición, ¿no? Como decís que parece necesario? Yo creo que voy a hacer un pecado conforme voy avanzando en mi vida laboral, me importa más, o sea, me importa menos lo que me dice el currículum. Ya. Entonces, como yo llego a un punto en que, porque llevo trabajando, creo que 25 cursos y 4 leyes educativas. Eso no se puede quitar ahora para decir. Lo pauso porque... Este llega al momento... Llegar a este momento, eso, Sincero. cuando empiezas a trabajar, pues claro, te coges la programación, te la crees, te la haces y tal, y la elaboras. Y llega un momento que estás tan constreñido por esa programación que dices, no avanza. Decía el personaje de Machado que una clase de literatura tendría que ser simplemente una sucesión de lecturas. Juan de la Guía. Juan Benavente. Entonces, tú te das cuenta de que yo soy de lengua, y ahora llega, venga, morfología. Los primeros años, yo me acuerdo en primero de la ESO, en segundo, insistiendo que si los grupos sintácticos, que tal, y leía Larco de Llorar, que no es precisamente la ley del modernismo, en un artículo que decía que dar morfología y sintaxis a chavales de menos de 16 años era totalmente disparatado. Y yo decía, madre mía, si lo dice el Larco de Llorar, ¿yo qué estoy haciendo? Y entonces como si se me quitara un peso de encima. Y ya, esto ya fue hace años. Y el currículum de la ESO me da exactamente igual. Es decir, que si no avanzo más, no avanzo, por eso me gusta coger los cursos y avanzar con ellos, ¿no? Ya avanzo el año que viene y disfrutar de lo que leo. Voy a hacer actividades en torno a la lectura. Entonces, pues yo qué sé, cuando hemos dado cuarto de la ESO y le hemos leído La Casa de Naldalba, la hemos dramatizado, la hemos disfrazado, porque sí ha sido una lectura obligatoria para todo el mundo, pero porque hemos estudiado el teatro a partir de ese texto. Hemos ido a verlo representado y tal. Pero en bachillerato no pasa, porque estás tan agobiado por un currículum excesivamente contenidista y que no te puedes saltar además, porque luego tienes la obligación moral de que esta gente quiere entrar en una carrera y tú lo tienes que preparar de la mejor forma posible. Yo siento esa presión, yo no sé si pasa a vosotros. Claro, es que según el bachillerato es un curso en el que tú vas entrenando a unos chavales para que superen el examen. Es así de triste. Yo no hablo de literatura, yo esta mañana me he quitado el teatro desde los años 40 hasta nuestros días en media hora. En media hora, ¿eh? Porque es una pregunta que tendréis que resolver pues, en unos 20 minutos. Entonces mi obligación es insistirle, esto es lo más importante y más. ¿Por qué? Porque el resto de la clase quería introducir por lo menos la que se había dado. Y es que sé que no me da la vida para más, porque es que todavía me queda dar la otra lectura, no he dado las construcciones, no he dado la morfología y voy con la lengua afuera y con ese cargo de conciencia. Entonces creo que deberíamos de darle una vuelta a los currículos. Si yo fuese ministra, separaría la lengua de la literatura. Están intentando sacar normas que se van parcheando, las instrucciones que han salido este año son, desde mi punto de vista, disparatadas, no sirve para fomentar el lector ni para mejorar la lectura, ni para nada. Este año tenemos unas instrucciones nuevas en la Junta de Andalucía que obliga a leer media hora, ¿no? Pero claro, es que no es una lectura por placer, es que es media hora donde el docente tiene que preparar actividades pre, durante y post lectura. Y tienes que dar unos resultados, tienes que hacer una evaluación. Perdona, es que eso
es lo que yo hago todos los días. O sea, un profesor de física se lee el problema, lo analiza, lo resuelve y lo habla de él. Pero eso no es lectura, eso no es leer. Y te lees la normativa y es disparatada, porque es que ponen la misma frase, lectura para funcional y lectura por placer. Pero no con un conector y, no. O sea, lo que quieren es conseguir eso en medio de la lectura, ¿en serio? Disparatado. Entonces yo creo que tendríamos que empezar por revisar el currículum, pero eso ya vamos tarde. Sí, en el momento que lo asocia a que va a haber una nota, una calificación, una evaluación, Se acabó. ya se acabó. O sea, yo ya me niego. Es que en esa media hora quieren que demos, que aprendan a debatir, que tengan curiosidad científica. Es que no olvidemos que estamos hablando de lectura, pero tenemos que hablar de la escritura, es decir, Claro, el trabajar la expresión, la escritura creativa o no creativa, el poder escribir y poder plasmar el pensamiento y enriquecer el léxico para poder expresarnos y entonces, claro, es un problema. Nosotros en la escuela de idiomas, pues estamos un poco al margen de todo, nos llaman enseñanza de régimen especial, porque somos muy especiales. Tan especiales que, por ejemplo, nunca hemos podido entrar en un plan de, cuando había plan de biblioteca, no teníamos derecho a presentar proyectos de biblioteca, no entrábamos en ninguna convocatoria de subvenciones para nada, de todo lo que, cuando ha habido a lo mejor, ¿no? Fondos para bibliotecas, o plan de biblioteca, no entramos en ninguna convocatoria de nada. Entonces, claro, los fondos de nuestras bibliotecas pues se nutren básicamente de presupuesto de funcionamiento del centro, con el famoso 10% inventariable, con lo cual muy regular, muy regular. Y aparte, pues lo que tenemos en los fondos que tenemos en bibliotecas suelen ser bastante tirando a clásico. O sea, no podemos pretender que un alumno de B1 de B2 se lea a Camus y se lea a Sartre, ¿no? Y ahí tenemos todo lo de Sartre y en cambio no tenemos nada de ahora. Entonces, hay que darles una vuelta. Yo, por ejemplo, con Actes Sud, por ejemplo, le di una vuelta muy grande, ¿no? Y compraba mucha literatura juvenil de Actes Sud que está muy bien para chicos franceses de entre 12 y 17 años, pues porque esa literatura, al que está aprendiendo idiomas, está leyendo en un francés real y se ha podido, ¿no? y puede acceder a ello. Pero nuestros fondos, pues lamentablemente, pues no son. Primero están un poquito subidos de nivel para lo que un lector que está aprendiendo el idioma puede afrontar, porque sí tenemos a Austen, y tenemos a Shakespeare, y tenemos a Bronte, pero es que no estamos hablando de filólogos. No estamos hablando de filólogos, son personas que están aprendiendo un idioma con un objetivo instrumental, ¿no? Entonces, y luego pues no tenemos, por ejemplo, novela actual, un poquito de easy reading también, porque no, hay ese tipo de cosas que sí a lo mejor les pueden llamar un poco más la atención. Y ahí hay que darles un giro diferente. Los fondos hay que revisar un poco los criterios de adquisición de fondos, pues hay que revisar un poco. Yo en mi caso, es verdad que, claro, no es el sentido de filología, sino de historia, sí, bueno. Para mí es diferente, pero en cierto modo yo tengo una ventaja, quiero decir. Para mí la literatura es un reflejo de la sociedad, o es como yo lo entiendo en la asignatura. Entonces, por ejemplo, en historia contemporánea, pues es muy fácil en cada bloque o en cada unidad, pues buscar un texto que, digamos, sea reflejo de lo que estás trabajando. Y hay cosas buenísimas, desde las uvas de la ira para hablar de la Gran Depresión, o para hablar de las ciudades con barrios de trabajadores en condiciones paupérrimas, pues tiene a un Jack London en El pueblo del abismo, o tiene a un Oliver Twist de Charles Dickens, etc. Y así. Entonces, tanto la música popular contemporánea como la literatura, pues es un apoyo fantástico. Ahora, el problema es también que no tienes todo el tiempo que quisieras para dedicarle a eso. Pero sí es verdad que se puede leer un texto, o leerlo tú a los alumnos, o hacer que ellos lo lean y charlar sobre el tema, unos minutillos. En mi asignatura realmente es algo más sencillo, dentro de las limitaciones del tiempo. Bueno, no está mal tener presente la lectura en la clase de geografía e historia. Bueno, ya a muchos alumnos les gustaría, ¿no? Un profesor con ese enfoque, o sea que sí.
Juanjo, venga. Yo ya creo que lo habéis dicho, Cierra. más o menos, yo llevo, creo que desde 2011 o 2012 sin dar segundo bachillerato, porque ya no estaba. Pero además, que los compañeros se quedan, pero no, por propia elección, no porque no disfruto. No disfruto entrando a la clase, estando con esa presión, estando con ese temario tan rígido, relativo, estilo indirecto y tal, y dar una serie de cosas que no que ni los veo productivos ni para la lectura, ni para la cultura, ni para el idioma. O sea, que al final ellos salen de allí, no practicamos la lengua oral, entonces lo veo tan encorsetado y tan... De hecho, incluso hasta algún año me comentaron para ser texto ponente de esto de selectividad y tal, y no me interesa. Porque mi pregunta fue, ¿tengo margen de maniobra? ¿Mi opinión cuenta? No, se va a hacer lo que diga la comisión, entonces no. O sea, por tener el puesto allí bonito y decir que soy ponente tal, para aportar, si vamos a debatir, darle una vuelta a un examen que prácticamente es el mismo examen que yo hice. Es que es prácticamente el mismo examen, que estamos hablando de Y los mismos títulos. Sí, importante. Entonces, claro, yo ahí el margen de maniobra para tú coger y hacer lo que dice José Carlos, de coger y buscarte un poco la vida y meter texto interesante o intentar hablar de hilar cultura y literatura y tal, no tiene, no existe. Entonces, claro, yo qué sé, pues lo veo demasiado cosas. Entonces llevo esos años haciendo otras cosas y no le doy tanto sentido a sus cursos. Bueno, pues no queremos acabar con una nota baja, porque No. en esta mesa redonda han salido, bueno, pues testimonios, ¿no?, de lectores ávidos y entusiastas pero también queríamos aprovechar, ¿no?, siempre estos pequeños focos que se nos ofrecen para, bueno, pues para explicitar, ¿no?, por dónde atisbamos que podrían ir márgenes de mejora, que queden ahí, ¿no?, y bueno, y ver si poco a poco hay aspectos que van mejorando. Pero os agradezco muchísimo las distintas perspectivas que creo que han sido muy interesantes desde el mundo de la lengua y literatura, pero también otras asignaturas y la verdad es que todo lo que habéis dicho os cuento que será objeto de un análisis para luego producir un informe final, con lo cual, bueno, sobre pues todo lo sí. que ha dicho Lola de la programación, que eso no, es que yo iba a decir eso exactamente, o sea, que me ha quitado la palabra de la boca porque es así. Sí. ¿Cuándo te puedes permitir? Yo creo que nos falta un poco mirar a otros sistemas educativos y ver lo bueno que se hace en otros sitios, porque no se hace perfecto en ningún sitio, pero hay cosas buenas en otro sistema educativo de cómo se aborda la literatura. Yo creo que en Estados Unidos, en la secundaria, que se le pueden reprochar muchas cosas, pero la manera en la que se trata la literatura o la lectura en la secundaria de Estados Unidos es bastante interesante, con esa libertad, ese individuo lector individual, no sé, yo creo que ahí podríamos Yo me mirar. asusté en Finlandia porque yo en una clase de literatura me dice la profe Josado, me dice, el aula tal, voy a tardar porque iba a unas copias y llego y había pues esos puffs grandes, galletos sin zapatos, lo primero, tumbado, uno con un libro para acá, el otro con la tablet, y esto en España llega Rosa. En mi instituto, uno tumbado, pero todos con algún dispositivo electrónico. Estaban leyendo. Estaban todos leyendo en silencio, todo el mundo callado, pero a su rollo. A su O voz. sea, tú imagínate que en la clase, en mi clase, uno se tumba, otro... La clase fue un montaje. No me enteré de nada porque fue en finlandés, pero bueno, lo que desde fuera, o sea, yo no entendí nada de lo que decían porque fue en finlandés, luego la profe me hizo un resumen. Pero hora y media, hora y media estuvieron los chavales hablando del libro, pasando, habían señalado cosas, uno leía, ¿no? Como una tertulia. Esa fue la clase. Me quedé así, pero sobre todo cuando llego los veo tumbados, que me acuerdo que te lo dije, cuando llego y están tumbados. Tumbados, uno en el suelo, otro en el bajo, otro en no sé qué. No había mesa en la clase.
sea, las mesas en una aula muy grande, había una zona de mesa y tal, pero el resto tengo fotos. Eso lo hacemos aquí en España y viene el inspector y me está metiendo. Otro día hacemos una mesa redonda sobre los espacios de aprendizaje. Sí. Pero a mí me encantó, ¿eh? Sí. Y sé que lo estaban disfrutando, se veía, eran chavales preuniversitarios, estaban en el último curso también, y es que se veía que lo estaban disfrutando. Yo quiero esto, pero no he conseguido. He conseguido 3 sillones en la biblioteca. O no, algo es algo. Bueno, que sean cómodos, ¿no? Sí. Y bueno, poco a poco. Muchas gracias por vuestra atención. No sé si queréis hacer un último comentario. Y no hay que desesperar, hay un libro para todos. O sea que sí. Sí, hay un Cuestión libro de para tiempo de todos. madurez. Muy bien, pues nada más. Muchas gracias y...